El sol caía implacable sobre Magdalena, un pequeño pueblo en las afueras de Hermosillo, Sonora. Mientras las cigarras cantaban entre los mezquites, Ixchel Ramírez, una joven de 19 años, observaba el horizonte desde la única ventana de su habitación. No era realmente una ventana, sino más bien un pequeño rectángulo tallado en la pared de adobe, con barrotes de hierro que su padre había instalado 5 años atrás, cuando decidió que Ixchel era diferente y debía ser protegida. O tal vez, como murmuraban algunos vecinos, era el mundo el que debía ser protegido de ella. «Ixchel, a comer», gritó su madre desde la cocina. La voz de doña Concepción siempre sonaba áspera, como si cada palabra fuera arrancada de su garganta contra su voluntad. Ixchel se apartó de la ventana y se miró en el espejo agrietado que colgaba de la pared. Sus ojos, grandes y negros como obsidianas, le devolvieron una mirada triste. Su cabello, largo y grueso, caía sobre sus hombros como una cascada de noche. Había algo en su rostro, una intensidad poco común, que incomodaba a la gente del pueblo. «Ya voy, mamá», respondió mientras acomodaba su falda de mezclilla, la misma que usaba desde hacía 3 años. La casa de los Ramírez era como muchas otras en Magdalena. Paredes de adobe, techo de teja roja, un patio trasero con gallinas y un perro flaco que ladraba a la luna. Pero a diferencia de otras casas, esta guardaba un secreto que todos en el pueblo conocían pero nadie mencionaba. La hija rara de los Ramírez, la que veía cosas que nadie más podía ver, la que hablaba cuando debía callar, la que cuestionaba cuando debía obedecer. En la cocina, su padre, don Javier, ya estaba sentado a la mesa con su eterno ceño fruncido y sus manos callosas descansando sobre el mantel de plástico. A su lado, su hermano menor, Toño, de 14 años, jugaba con un tenedor, haciendo dibujos invisibles sobre la mesa. «Siéntate ya, niña, que se enfría la comida», ordenó don Javier sin mirarla. Ixchel obedeció en silencio. Su madre sirvió los frijoles refritos, las tortillas de maíz recién hechas y unos nopales en salsa roya. El olor a comida casera llenó la habitación, pero no logró disipar la tensión que flotaba entre ellos como una nube invisible. «Hoy pasó don Ernesto del rancho vecino», comentó don Javier mientras masticaba. «Dice que los apaches han vuelto a bajar de la sierra. Que tengan cuidado con el ganado». Doña Concepción se persignó rápidamente. «¡Ave María Purísima! ¿No que ya no quedaban apaches por estas tierras?» «Pues parece que sí quedan, mujer. Son pocos, pero todavía andan por ahí, escondidos en la sierra. Don Ernesto dice que le robaron 2 cabras la semana pasada». Ixchel levantó la mirada de su plato. «Papá, ¿cómo sabes que fueron apaches? Tal vez fueron coyotes o...» «¡Tú cállate!», la interrumpió don Javier golpeando la mesa con el puño. «¿Qué vas a saber tú de estas cosas? Además, nadie te dio permiso de hablar». Ixchel bajó la mirada nuevamente, pero su mente seguía dando vueltas. Desde niña había escuchado historias sobre los apaches, esos guerreros indómitos que alguna vez dominaron las tierras del norte. En la escuela, antes de que sus padres la sacaran por causar problemas, había leído todo lo que encontró sobre ellos. No eran simples ladrones de ganado como los pintaba su padre. Eran un pueblo orgulloso, con una cultura rica y una conexión profunda con la tierra. Deberían mandar al ejército a acabar con ellos de una vez, continuó don Javier. Ya bastante daño hicieron en el pasado. Toño, que había permanecido callado, de repente habló. «En la escuela nos dijeron que los apaches fueron maltratados por los colonizadores, que los despojaron de sus tierras y...» «Otra vez con esas tonterías que enseñan ahora», interrumpió. «Don Javier, en mis tiempos la escuela enseñaba respeto, no a defender salvajes». La cena continuó en un silencio incómodo. Cuando terminaron,
Doña Concepción recogió los platos mientras don Javier se levantaba para ir a ver la televisión en la pequeña sala. Toño se escabulló a su habitación y a Ixchel le tocaba lavar los trastes, como todas las noches. Mientras sus manos se sumergían en el agua jabonosa, Ixchel miraba por la ventana de la cocina hacia la sierra que se alzaba en la distancia, majestuosa y misteriosa. ¿Realmente habría apaches allí? ¿Cómo sería vivir libre en la montaña, sin rejas, sin miradas de desprecio, sin ser la rara del pueblo? No te quedes ahí soñando, despierta, la regañó su madre interrumpiendo sus pensamientos. Termina ya para que te vayas a dormir. Mañana hay que levantarse temprano para ir a misa. Mamá, se atrevió a preguntar Ixchel, ¿por qué papá odia tanto a los apaches? Doña Concepción se quedó quieta un momento, como si la pregunta la hubiera sorprendido. Tu abuelo, el padre de tu papá, fue asesinado por apaches cuando tu padre era niño, respondió finalmente bajando la voz para que don Javier no escuchara desde la sala. Nunca lo superó. Ixchel asintió, comprendiendo un poco mejor la amargura de su padre, pero eso no justificaba el trato que le daba a ella. ¿Y por qué me odia a mí?, susurró, más para sí misma que para su madre. Doña Concepción la miró con una mezcla de lástima y resignación. No te odia, hija, solo quiere protegerte. Y protegernos. ¿Protegerme de qué? ¿De vivir? De ti misma, Ixchel, de lo que llevas dentro. Con esas palabras enigmáticas, doña Concepción salió de la cocina, dejando a Ixchel con más preguntas que respuestas. Esa noche, mientras todos dormían, Ixchel se sentó junto a su ventana enrejada. La luna llena iluminaba el paisaje desértico, pintando de plata los cactus y las piedras. A lo lejos, creyó ver una figura a caballo, inmóvil, en la cima de una colina. Contuvo la respiración, esforzándose por distinguir mejor. ¿Sería posible? La figura parecía mirar directamente hacia su ventana, como si supiera que ella estaba allí, observando. Un escalofrío recorrió su espalda, pero no era miedo lo que sentía. Era algo diferente, algo que no podía nombrar. Por primera vez en mucho tiempo, Ixchel sintió que algo estaba a punto de cambiar en su vida. Lo que no sabía era cuán profundo sería ese cambio, ni cómo el destino estaba tejiendo ya los hilos que la llevarían a encontrarse con aquel a quien todos temían, un apache de la montaña. El amanecer llegó con el canto de los gallos y el aroma del café recién hecho. Ixchel se despertó sobresaltada, con el recuerdo vívido de un sueño. Se veía a sí misma corriendo libre por la sierra, con el viento acariciando su rostro y una sensación de libertad que jamás había experimentado despierta. Se vistió rápidamente con su falda larga y una blusa blanca que reservaba para los domingos. La misa era a las 7 y don Javier no toleraba retrasos, especialmente cuando se trataba de presentar a la familia como Dios manda ante todo el pueblo. En el camino hacia la iglesia, las miradas de los vecinos se clavaban en ella como pequeñas agujas. Algunos hacían la señal de la cruz disimuladamente, otros murmuraban entre dientes. Ixchel había aprendido a ignorarlos, a construir una coraza invisible que la protegiera de su crueldad. «Buenos días, don Javier», saludó el viejo Matías, dueño de la única tienda del pueblo. «¿Escuchó lo del rancho de los Morales? Dicen que anoche vieron a un apache rondando cerca». Don Javier asintió con gesto grave. «Habrá que organizar una partida para ahuyentarlos, como en los viejos tiempos». «Papá, ¿de verdad crees que...?» comenzó Ixchel, pero la mirada fulminante de su padre la hizo callar inmediatamente. La iglesia de Santa María de Magdalena era una construcción colonial con paredes encaladas y una pequeña torre con campana. Dentro, el aire olía a incienso y a cera de velas.
La familia Ramírez se sentó en la tercera banca, como cada domingo. El padre Sebastián, un hombre de unos 60 años con rostro bondadoso y ojos cansados, inició la misa con la señal de la cruz. Durante la homilía, el sacerdote habló sobre la aceptación y el amor al prójimo. Sus palabras resonaron en Ixchel, quien se preguntaba por qué esos mensajes parecían no llegar realmente a los corazones de quienes la rodeaban. Dios nos creó a todos a su imagen y semejanza, decía el padre Sebastián. No importa si somos diferentes, si pensamos distinto o si venimos de tradiciones diferentes. Todos somos hijos de Dios. Al salir de la iglesia, Ixchel notó un revuelo inusual en la plaza. Un grupo de hombres, entre ellos don Ernesto del rancho vecino, hablaban acaloradamente con el comisario municipal. «Lo vi con mis propios ojos», decía don Ernesto gesticulando con las manos. Era alto, con el pelo largo y negro, llevaba ropa como de cuero, pero no como la que usamos nosotros, y tenía pinturas en la cara. ¿Estaba armado?, preguntó alguien. Llevaba un cuchillo grande en el cinturón y algo que parecía un arco a la espalda. Los murmullos se intensificaron. La palabra apache se repetía como un eco siniestro entre la multitud. Don Javier se unió al grupo dejando a doña Concepción, Toño e Ixchel esperando junto a la fuente de la plaza. «No me gusta esto», murmuró doña Concepción, apretando su rosario entre los dedos. «Nada bueno sale cuando los hombres se juntan a hablar de venganzas». «No es venganza, mamá», replicó Toño. «Solo quieren proteger sus propiedades». Ixchel observaba la escena con una extraña sensación en el pecho. Algo no estaba bien. Las historias que contaban no coincidían con lo que ella había leído sobre los apaches. Según sus libros, los pocos que quedaban vivían en reservaciones en Estados Unidos y algunos grupos pequeños en rancherías aisladas en Sonora y Chihuahua. No eran los guerreros salvajes que describían estos hombres. Mientras su mente divagaba, su mirada se posó en un extraño a las afueras de la plaza. Era un hombre alto, vestido con ropas modernas, pero sencillas, jeans, botas de trabajo y una camisa de cuadros. Su pelo negro y lacio le llegaba a los hombros, y sus rasgos claramente indígenas destacaban entre los mestizos del pueblo. No parecía amenazador, sino más bien observador, como si estuviera evaluando la situación desde la distancia. Sus ojos se encontraron por un instante, y Ixchel sintió una conexión inexplicable, como si ya lo conociera de algún lugar, de algún tiempo. El extraño inclinó levemente la cabeza en un gesto de reconocimiento, y luego, tan silenciosamente como había aparecido, se alejó caminando hacia las afueras del pueblo. «Ixchel, te estoy hablando». La voz irritada de su madre la devolvió a la realidad. «Vamos a casa ya. Tu padre dice que nos encerremos bien hoy». El resto del día transcurrió con una tensión palpable en el aire. Don Javier regresó a casa con una escopeta vieja que había pertenecido a su padre, la limpió cuidadosamente y la cargó con cartuchos que guardaba en una caja de metal bajo su cama. «Esta noche vamos a hacer guardia», anunció durante la cena. «Toño y yo nos turnaremos. Ustedes dos», señaló a Ixchel y a doña Concepción, «no salgan de sus cuartos por ningún motivo». «Javier, ¿no crees que estás exagerando?», se atrevió a cuestionar doña Concepción. «Hace años que no hay problemas con los apaches». «¿Exagerando?». Don Javier golpeó la mesa con el puño. «Mi padre murió a manos de esos salvajes. ¿Lo olvidaste? No voy a permitir que le pase nada a mi familia». Ixchel sintió una punzada de rabia. ¿Su familia? La misma que la mantenía prisionera, que la trataba como a una enferma, que le negaba hasta el derecho de hablar en la mesa. «Papá», dijo reuniendo todo su valor, «los tiempos han cambiado. Ya no estamos en guerra con los apaches. Tal vez solo quieren
Tú no sabes nada, rugió don Javier, levantándose tan bruscamente que la silla cayó hacia atrás. A tu cuarto ahora, y no salgas hasta que yo lo diga. Ixchel corrió a su habitación con lágrimas de frustración en los ojos. Cerró la puerta y se dejó caer en la cama, ahogando sus sollozos en la almohada. ¿Por qué nadie la escuchaba? ¿Por qué la trataban como si estuviera loca solo por pensar diferente? Cuando la casa quedó en silencio, se acercó a su ventana enrejada. La noche había caído por completo, y la luna, ahora en cuarto creciente, proyectaba sombras fantasmales sobre el paisaje desértico. A lo lejos, las montañas se recortaban contra el cielo estrellado como gigantes dormidos. Fue entonces cuando lo vio de nuevo. El mismo hombre de la plaza, ahora a caballo, observando la casa desde la distancia. No llevaba pinturas ni plumas, como describían en las historias, pero había algo en su porte, en su manera de sentarse sobre el caballo, que hablaba de un orgullo ancestral. El corazón de Ixchel comenzó a latir con fuerza. Sin pensarlo, levantó la mano en un tímido saludo. Para su sorpresa, el jinete respondió levantando también su mano. Un ruido en el pasillo la hizo apartarse rápidamente de la ventana. Eran los pasos pesados de su padre, haciendo la ronda nocturna. Contuvo la respiración hasta que los pasos se alejaron, y luego volvió a mirar afuera. El jinete ya no estaba. Esa noche, Ixchel no pudo dormir. Su mente era un torbellino de preguntas sin respuesta. ¿Quién era ese hombre? ¿Era realmente un apache? ¿Por qué sentía esa extraña conexión con él? Lo que no sabía era que, mientras ella se debatía en la oscuridad de su habitación, el destino ya había puesto en marcha los eventos que cambiarían su vida para siempre. Al amanecer, el pueblo entero despertó con la noticia. Durante la noche, alguien había entrado al rancho de los Morales y había liberado a todos los caballos. No había robado nada, no había causado daños, simplemente había abierto las puertas de los corrales para que los animales pudieran escapar. Y en 1900, una de las paredes del establo, pintado con tierra roja, un símbolo apache que todos los viejos del pueblo reconocieron, el símbolo de la libertad. 3 días después del incidente, en el rancho de los Morales, Magdalena hervía de rumores y miedo. Los hombres del pueblo habían formado patrullas para vigilar por turnos, armados con escopetas y machetes. Don Javier apenas dormía, obsesionado con la idea de proteger su casa de un enemigo que, según él, venía a buscar venganza por agravios de generaciones pasadas. Para Ixchel, sin embargo, estos días habían traído una extraña mezcla de ansiedad y esperanza. Cada noche, después de que todos se dormían, se asomaba a su ventana enrejada, esperando ver de nuevo al misterioso jinete. Pero las noches pasaban, y el hombre no reaparecía. La tarde del 4.º día, mientras lavaba ropa en el patio trasero, bajo la vigilancia distante de su madre, Ixchel escuchó fragmentos de una conversación entre su padre y 2 vecinos que habían venido a visitarlo. «Dicen que es uno solo», comentaba uno de ellos, un hombre llamado Remigio, un apache que bajó de la sierra hace unas semanas. Nadie sabe de dónde vino exactamente. «¿Y qué busca?», preguntó don Javier, con la escopeta apoyada contra la pared, siempre al alcance de su mano. «Unos dicen que viene buscando algo que le robaron a su gente hace muchos años», respondió el otro vecino, don Joaquín. «Otros creen que solo quiere causar problemas, recordarnos que ellos siguen ahí, que no han olvidado». Ixchel escuchaba atentamente mientras fingía concentrarse en restregar una sábana. «¿Y cómo es?», inquirió don Javier. «¿Alguien lo ha visto de cerca?». «Raúl, el hijo de doña Luz, dice que lo vio en el arroyo hace 2 días», dijo. «Remigio. Es joven, tal vez de unos 30 años, alto, fuerte, lleva el pelo largo, negro como ala de cuervo.
Tiene cicatrices en los brazos, como marcas tribales. Y sus ojos... Raúl dice que sus ojos son como los de un águila, que parecen ver a través de ti. Ixchel sintió un escalofrío. La descripción coincidía con el hombre que había visto en la plaza y luego frente a su casa. El comisario mandó un mensaje a la policía municipal, continuó don Joaquín. Pero ya sabe cómo son. Tardarán días en venir, si es que vienen. Mientras tanto, tenemos que cuidarnos solos. ¿Y si lo encontramos antes?, sugirió don Javier con un tono que hizo que Ixchel se estremeciera. Podríamos organizar una batida, buscarlo en la sierra. Es peligroso, Javier, advirtió Remigio. La sierra es su territorio, conoce cada piedra, cada sendero. Nosotros estaríamos en desventaja. La conversación continuó, pero Ixchel ya había escuchado suficiente. Su corazón latía con fuerza. Tenía que hacer algo, aunque no sabía exactamente qué. Esa noche, durante la cena, el ambiente era especialmente tenso. Nadie hablaba. Solo se escuchaba el tintineo de los cubiertos contra los platos. «Mañana no irás a lavar al arroyo», dijo de pronto don Javier, dirigiéndose a doña Concepción. «Es muy peligroso ahora». «Pero Javier, necesitamos agua limpia para...» «He dicho que no», cortó él. «Usaremos el agua del pozo hasta que esto se solucione». Ixchel levantó la mirada de su plato. «Yo puedo ir», se ofreció, sorprendiendo a todos, incluida ella misma. «Conozco un lugar en el arroyo que está cerca y siempre hay otras mujeres lavando. No habría peligro». Don Javier la miró como si acabara de decir la mayor insensatez del mundo. «¿Tú?», se burló. «¿La que no puede ni cruzar la plaza sin que le dé uno de sus ataques?» «No, señorita, tú te quedas aquí donde podamos vigilarte. Pero papá, yo he dicho que no, y no se hable más del asunto». Ixchel apretó los puños bajo la mesa. Los ataques a los que se refería su padre eran en realidad momentos en los que, siendo niña, había sentido una conexión inexplicable con la tierra, con la naturaleza. Momentos en los que había hablado de cosas que no debería saber, en los que había mostrado una sabiduría que asustaba a los adultos. Por eso la habían sacado de la escuela, por eso la mantenían encerrada, por ser diferente. Después de 1900, la cena, Ixchel regresó a su habitación. A través de los barrotes de su ventana contempló la noche estrellada. La luna llena iluminaba el paisaje con una luz plateada, revelando cada detalle del terreno circundante. Fue entonces cuando tomó una decisión. Esperó hasta que todos estuvieran dormidos. Don Javier había tomado varios vasos de tequila antes de acostarse, lo que garantizaba que su sueño sería profundo. Doño dormía como un tronco siempre, y su madre tomaba pastillas para conciliar el sueño. Con cuidado, Ixchel sacó de debajo de su colchón una horquilla que había estado limando en secreto durante meses. No era una gran herramienta, pero tendría que servir. Se acercó a la puerta de su habitación y con manos temblorosas introdujo la horquilla en la cerradura. Había practicado en silencio muchas noches, guiándose por lo que había leído en libros de aventuras antes de que se los quitaran. Después de varios minutos de intentos, escuchó un clic que sonó como música para sus oídos. La puerta se abrió. El pasillo estaba en penumbra, iluminado apenas por la luz de la luna que se filtraba por una pequeña ventana. Ixchel avanzó de puntillas, conteniendo la respiración cada vez que la madera crujía bajo sus pies. Llegó a la cocina y tomó una pequeña bolsa de tela, donde metió un pan, una manzana y una botella de agua. No sabía cuánto tiempo estaría fuera, pero necesitaba estar preparada. Salir de la casa fue más fácil de lo que había imaginado. La puerta trasera solo tenía un simple pestillo que se abría desde dentro.
En segundos estaba en el patio, y un minuto después había trepado la baja tapia que separaba la propiedad de los Ramírez del terreno baldío contiguo. La libertad la golpeó como una ráfaga de viento fresco. Por primera vez en años, estaba fuera, sola, sin vigilancia. El miedo y la emoción se mezclaban en su pecho mientras corría hacia el arroyo, guiada por la luz de la luna. No sabía exactamente qué buscaba. Tal vez solo quería sentir la libertad por una noche antes de regresar a su prisión. O tal vez, en el fondo, esperaba encontrarse con él, con el apache que todos temían, pero que a ella le provocaba una inexplicable sensación de familiaridad. El arroyo estaba a unos 15 minutos de caminata desde su casa. El agua fluía mansa, reflejando la luz de la luna como un espejo de plata. Ixchel se sentó en una roca a la orilla, dejando que sus pies descalzos tocaran el agua fría. La sensación era maravillosa, liberadora. Cerró los ojos y respiró profundamente, llenando sus pulmones del aire puro de la noche. Podía oler la tierra húmeda, las flores nocturnas, el leve aroma a leña quemada que venía de alguna hoguera lejana. «No deberías estar aquí sola», dijo una voz profunda a sus espaldas. Ixchel se sobresaltó y se puso de pie de un salto, girándose para enfrentar al dueño de la voz. Su corazón dio un vuelco cuando reconoció al hombre que había visto antes. Era él, el apache. De cerca era aún más impresionante, alto, con hombros anchos y porte digno. Su rostro, de rasgos fuertes y definidos, mostraba la huella de sus ancestros. Sus ojos, profundos y oscuros, la miraban con una mezcla de curiosidad y cautela. Tú eres el apache», murmuró Ixchel, retrocediendo un paso instintivamente. El hombre inclinó ligeramente la cabeza. «Mi nombre es Adrián Nayeli», respondió en un español perfecto, con un ligero acento que Ixchel no pudo identificar. «Y sí, soy apache, de la nación Chiricahua, aunque supongo que para tu gente solo soy el apache, como si fuéramos todos iguales». Había cierta amargura en sus palabras, pero no agresividad. Ixchel se relajó un poco. «Yo soy Ixchel», se impresentó. «Ixchel Ramírez». «Lo sé», dijo él sorprendiéndola. «Te he observado, Ixchel, a ti y a tu pueblo. He visto cómo te miran, cómo te tratan, como si fueras diferente, peligrosa». «¿Por qué me has estado observando?», preguntó ella entre asustada e intrigada. Adrián dio un paso hacia ella, y la luz de la luna reveló algo que Ixchel no había notado antes. En su cuello, colgando de una tira de cuero, llevaba un pequeño talismán de piedra verde, idéntico al que ella guardaba escondido entre las páginas de su diario. «Porque tú y yo estamos conectados, Ixchel», respondió él con voz suave pero firme. «Mi abuela me habló de ti antes de morir. Me dijo que encontraría a una joven con el espíritu de la montaña atrapado en un cuerpo de valle. Una joven que vería más allá de lo que otros ven, que sentiría más profundo de lo que otros sienten. Me dijo que debía encontrarte y ayudarte a liberar ese espíritu». Ixchel sintió que le faltaba el aire. Las palabras de Adrián resonaban dentro de ella como si despertaran memorias enterradas. «¿Tu abuela? ¿Cómo podía saber de mí?», preguntó con voz temblorosa. «Mi abuela era una mujer sabia, una curandera. Veía cosas que otros no podían ver», explicó Adrián. «Cuando era niño, me contó la historia de una niña nacida en el valle, hija de la tierra, pero con el alma de la montaña. Me dijo que algún día nuestros caminos se cruzarían y que yo debería guiarla hacia su verdadero hogar». Ixchel recordó entonces algo que había olvidado. Cuando tenía 6 o 7 años, una anciana indígena había venido al pueblo vendiendo hierbas medicinales. La mujer se había acercado a ella mientras jugaba en la plaza. Le había tomado las manos entre las suyas arrugadas y le había dicho algo en un idioma que no entendió. Luego le había dado un pequeño talismán de piedra verde
idéntico al que ahora veía en el cuello de Adrián. ¿Tu abuela tenía el pelo blanco como la nieve y una cicatriz aquí?, preguntó Ixchel, señalándose la mejilla derecha. Los ojos de Adrián se abrieron con sorpresa. Sí, esa era ella. ¿La recuerdas? Vagamente, admitió Ixchel. Vino al pueblo cuando yo era pequeña. Me dio esto. Metió la mano en el bolsillo de su falda y sacó el pequeño talismán de piedra verde que siempre llevaba consigo. Nunca entendí por qué, pero sentí que era importante guardarlo. Adrián extendió su mano y tomó el talismán. Lo sostuvo junto al suyo. Eran idénticos, como dos mitades de un todo. Es malaquita, explicó. Para los apaches representa la conexión con la tierra y con nuestros ancestros. Mi abuela talló estos dos talismanes antes de morir. Me dijo que cuando encontrara a la persona que tuviera el otro, sabría que era el momento de cumplir mi misión. ¿Qué misión?, preguntó Ixchel cada vez más intrigada. Adrián guardó silencio un momento, como si evaluara cuánto debía revelar. Los apaches hemos sido perseguidos, exterminados, olvidados, dijo finalmente. Nuestra tierra nos fue arrebatada, nuestra cultura casi destruida. Los pocos que quedamos vivimos entre dos mundos, sin pertenecer realmente a ninguno. Mi abuela creía que para que nuestro pueblo sobreviviera necesitábamos recuperar no solo nuestra tierra, sino también nuestra conexión con ella. Hizo una pausa y miró directamente a los ojos de Ixchel. Y tú, Ixchel, tienes esa conexión. Lo sé porque te he observado. Tú sientes lo que otros no pueden sentir. Ves lo que otros no pueden ver. Por eso te temen, por eso te encierran. Un escalofrío recorrió la espalda de Ixchel. Todo lo que Adrián decía resonaba en lo más profundo de su ser, como verdades que siempre había conocido, pero nunca había podido nombrar. «¿Qué quieres de mí?», preguntó con voz apenas audible. «Quiero llevarte a la montaña», respondió él con sencillez. «A donde perteneces, allí hay otros como tú, como nosotros. Personas que entienden la tierra, que escuchan sus susurros, que respetan sus ciclos. Mi pueblo, lo que queda de él». Ixchel sintió que su corazón se aceleraba. La oferta era tentadora, casi demasiado para creerla. Escapar de su prisión, conocer a otros que la entendieran, vivir libre. Pero mi familia comenzó, aunque ni siquiera estaba segura de por qué los mencionaba. ¿Acaso no eran ellos quienes la habían encerrado, quienes la habían tratado como a una enferma toda su vida? «Tu verdadera familia te espera en la montaña», dijo Adrián con suavidad. «Pero entiendo tu duda. No te pido que decidas ahora. Piénsalo. Estaré aquí mañana a la misma hora. Si decides venir conmigo, te llevaré a donde los ojos del águila se encuentran con el cielo». Con estas palabras enigmáticas, Adrián retrocedió lentamente y antes de que Ixchel pudiera decir algo más, desapareció entre los árboles que bordeaban el arroyo. Ixchel se quedó inmóvil, tratando de procesar todo lo que acababa de ocurrir. ¿Era posible? ¿Había encontrado finalmente a alguien que la entendiera, que viera en ella no una aberración, sino un don? El camino de regreso a casa le pareció más corto. Su mente estaba ocupada imaginando cómo sería la vida en la montaña, con los apaches, libre de las miradas de desconfianza y miedo. Sin embargo, al llegar a la tapia de su casa, la realidad la golpeó como un puño helado. Las luces estaban encendidas, habían descubierto su ausencia. Con el corazón en la garganta, trepó la tapia y se dirigió a la puerta trasera. Antes de que pudiera abrirla, ésta se abrió violentamente desde dentro. Don Javier estaba allí, con el rostro desfigurado por la ira y la escopeta en la mano. «¿Dónde estabas?», rugió, agarrándola del brazo con tanta fuerza que Ixchel
Tuvo que morderse el labio para no gritar de dolor. Yo solo necesitaba aire, balbuceó. Aire, aire. Don Javier la arrastró dentro de la casa. Nos has tenido a todos despiertos buscándote. Tu madre está llorando pensando que te habían secuestrado. En la cocina, doña Concepción sollozaba sentada a la mesa, mientras Toño la miraba con una mezcla de alivio y reproche. Lo siento, murmuró Ixchel, aunque en realidad no lo sentía. Lo único que lamentaba era haber sido descubierta. ¿Lo sientes? Don Javier la soltó con un empujón que la hizo trastabillar. ¿Sabes lo que podría haberte pasado allá afuera? Hay un salvaje suelto, un apache que podría haberte... Se interrumpió, notando algo en la mano de Ixchel. ¿Qué es eso?, preguntó, señalando el talismán de malaquita que ella aún sostenía. Ixchel cerró el puño instintivamente, pero su padre fue más rápido. Le abrió la mano a la fuerza y le arrebató el talismán. ¿De dónde sacaste esto?, exigió saber, examinando la piedra tallada. Es mío, respondió Ixchel tratando de recuperarlo. Me lo regalaron hace mucho tiempo. Don Javier la miró con una expresión que ella nunca había visto antes. No era solo ira, era miedo, un miedo profundo y visceral. ¿Quién te lo dio?, insistió, acercando su rostro al de ella. Dime. Una anciana, cuando era niña, respondió Ixchel, intimidada por la intensidad de su padre. Una mujer que vendía hierbas en la plaza. Don Javier palideció. Miró el talismán como si fuera una serpiente venenosa, y luego, en un arrebato de ira, lo arrojó al fuego que ardía en la vieja estufa de leña. ¡No!, gritó Ixchel, lanzándose hacia la estufa, pero su padre la sujetó con fuerza. ¡Brujería!, escupió don Javier. Sabía que había algo malo en ti. Ese maldito apache te ha embrujado. No, papá, no entiendes, sollozó Ixchel, viendo cómo el talismán comenzaba a ennegrecerse entre las llamas. Don Javier la arrastró por el pasillo hasta su habitación y la empujó dentro con violencia. Te quedarás aquí encerrada hasta que ese demonio sea capturado, declaró, cerrando la puerta con llave, y reforzaré esos barrotes para que no puedas escapar de nuevo. Ixchel golpeó la puerta con los puños, gritando y llorando, pero fue inútil. Desde el otro lado escuchó a su padre dar instrucciones. Concepción, llama al padre Sebastián mañana, que venga a bendecir la casa. Y tú, Toño, ve a buscar a don Matías. Necesito más barrotes para esta ventana. Los pasos se alejaron, dejando a Ixchel sola con su desesperación. Se dejó caer en el suelo, sollozando. El talismán, su única conexión con Adrián, con la promesa de libertad, había sido destruido. ¿Cómo podría encontrarla ahora? ¿Cómo sabría que ella había decidido irse con él? Las horas pasaron lentamente. A través de su ventana, Ixchel vio cómo el cielo comenzaba a aclararse con la llegada del amanecer. No había dormido en toda la noche, su mente dando vueltas, buscando una salida. A media mañana escuchó voces en el patio. Se asomó entre los barrotes y vio a su padre hablando con varios hombres del pueblo, entre ellos don Ernesto y el comisario municipal. Todos llevaban armas, escopetas, machetes, algunos incluso rifles de caza. «Lo vieron cerca del arroyo anoche», decía el comisario. «Esta vez no se nos escapará». El corazón de Ixchel se detuvo. Iban a buscar a Adrián, y lo peor era que sabían dónde encontrarlo. Si él cumplía su promesa y la esperaba esa noche en el mismo lugar, no podía permitirlo. Tenía que advertirle, tenía que escapar. ¿Pero cómo? La puerta estaba cerrada con llave, la ventana tenía barrotes, y ahora su padre había ordenado reforzarlos. Fue entonces cuando recordó algo que había leído en uno de sus libros de aventuras. Los barrotes más antiguos, como los de su ventana,
A veces estaban simplemente empotrados en el adobe, sin ningún refuerzo interior. Si lograba debilitar la base de uno de ellos, con renovada determinación Ixchel sacó de debajo de su colchón la horquilla que había usado para abrir la puerta. No era una herramienta ideal, pero tendría que servir. Se acercó a la ventana y comenzó a rascar el adobe alrededor de uno de los barrotes, el que parecía más débil. El trabajo era lento y agotador. Sus dedos pronto comenzaron a sangrar, pero no se detuvo. Cada minuto que pasaba era un minuto menos para salvar a Adrián. Para mediodía había logrado aflojar ligeramente el barrote, pero no era suficiente. Necesitaba algo más fuerte, algo que le permitiera hacer palanca. La oportunidad llegó cuando doña Concepción le trajo el almuerzo, un plato de frijoles, tortillas y un vaso de agua. Junto con la comida había una cuchara. En cuanto su madre cerró la puerta, Ixchel tomó la cuchara y la examinó. Era de metal, no muy gruesa, pero lo suficientemente resistente. Si lograba doblarla, pasó la siguiente hora tratando de dar forma a la cuchara, doblándola contra el borde metálico de su cama hasta convertirla en una rudimentaria palanca. Cuando finalmente lo logró, regresó a la ventana y continuó su trabajo. El sol comenzaba a ponerse cuando escuchó un crujido prometedor. El barrote se movía cada vez más. Con un último esfuerzo, lo empujó hacia un lado y sintió cómo cedía. Un espacio estrecho, apenas suficiente para que pasara su cuerpo, se abrió ante ella. La libertad estaba a solo unos centímetros. Ixchel miró hacia el patio. No había nadie a la vista. Su padre probablemente estaría con los otros hombres, preparándose para la cacería nocturna. Su madre solía descansar a esta hora, y Toño generalmente estaba con sus amigos hasta la cena. Era ahora o nunca. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, Ixchel se deslizó por la abertura entre los barrotes. Su cuerpo delgado pasó sin demasiada dificultad, aunque su falda se enganchó un momento, haciéndola contener la respiración con miedo. Finalmente, cayó al suelo exterior con un ruido sordo. Se quedó inmóvil unos segundos, esperando ver si alguien había escuchado. Cuando nada ocurrió, se levantó y corrió hacia la tapia. La trepó con agilidad, lastimándose las manos en el proceso, pero sin detenerse a sentir el dolor. Una vez fuera de la propiedad, corrió como nunca antes había corrido. El sol se ponía rápidamente tiñendo el cielo de rojo y naranja. Tenía que llegar al arroyo antes que los hombres del pueblo, antes de que encontraran a Adrián. El camino que antes le había parecido corto, ahora se le hacía interminable. Sus pulmones ardían, sus piernas protestaban, pero no se detuvo. La libertad de Adrián y la suya propia dependían de su velocidad. Cuando finalmente llegó al arroyo, el crepúsculo había dado paso al manto oscuro de la noche. La luna, ahora casi llena nuevamente, iluminaba el claro donde había hablado con Adrián la noche anterior. No había nadie allí. ¡Adrián!, llamó en voz baja, temerosa de que los hombres del pueblo pudieran estar cerca. ¡Adrián! ¿Dónde estás? Solo el suave murmullo del agua le respondió. Desesperada, Ixchel avanzó por la orilla del arroyo, buscando cualquier señal. Del apache, ¿habría llegado demasiado tarde? ¿Lo habrían capturado ya? Fue entonces cuando sintió una mano en su hombro. Se giró bruscamente, lista para defenderse, pero su miedo se transformó en alivio cuando vio el rostro de Adrián. «Viniste», dijo él, con una leve sonrisa. «Tenemos que irnos», urgió Ixchel, tomándolo del brazo. «Mi padre y los hombres del pueblo te están buscando. Saben que estás aquí». La expresión de Adrián se tensó. «Lo sé», respondió. «Los he estado observando. Están acercándose desde el este, rodeando el arroyo». «Entonces, ¿por qué sigues aquí?», preguntó Ixchel, confundida. «Deberías haber escapado».
No podía irme sin ti, dijo Adrián con sencillez. Te estaba esperando. Esas palabras hicieron que el corazón de Ixchel se saltara un latido. Nadie la había esperado nunca. Nadie la había considerado tan importante. Mi padre quemó el talismán, confesó, con lágrimas en los ojos. Lo siento. Adrián negó con la cabeza. El talismán solo era un símbolo, Ixchel. La verdadera conexión está en tu corazón, en tu espíritu. Nadie puede quemarla. A lo lejos se escucharon voces y el crujir de ramas. Los hombres del pueblo se acercaban. Tenemos que movernos, susurró Adrián, tomando la mano de Ixchel. Mi caballo está escondido cerca de aquí. Nos llevará a la montaña. ¿Y si nos encuentran?, preguntó ella mirando hacia el lugar de donde provenían las voces. No lo harán, aseguró él. Conozco estos bosques mejor que ellos. Además, una sonrisa enigmática cruzó su rostro. Tengo algo de ayuda. Como respondiendo a una señal invisible, un aullido de coyote rasgó la noche, seguido por otro y luego otro más. Los sonidos parecían venir de todas direcciones, confundiendo a los perseguidores. «¡Vamos!», urgió Adrián, guiando a Ixchel entre los árboles con paso seguro, a pesar de la oscuridad. Después de unos minutos de caminata rápida, llegaron a un pequeño claro donde un hermoso caballo pinto esperaba pacientemente. Adrián ayudó a Ixchel a montar y luego subió detrás de ella. «Agárrate fuerte», le dijo al oído. «El camino a la montaña es largo y no todo será fácil, pero te prometo que al final encontrarás la libertad que siempre has buscado». Con estas palabras, espoleó suavemente al caballo, que partió al galope hacia las montañas que se alzaban majestuosas bajo el cielo estrellado. Mientras cabalgaban, Ixchel sintió como todas las cadenas invisibles que la habían aprisionado durante años se rompían una a una. El viento en su rostro, el latido del corazón de Adrián contra su espalda, la promesa de un hogar donde sería aceptada. Todo ello le daba una sensación de libertad que nunca antes había experimentado. Detrás de ellos, los aullidos de los coyotes continuaban, manteniendo a los hombres del pueblo desorientados y confundidos. La naturaleza misma parecía estar de su lado, protegiendo su escape hacia un nuevo comienzo. Y mientras el caballo los llevaba cada vez más alto, hacia donde los ojos del águila se encuentran con el cielo, Ixchel supo, con una certeza que nacía de lo más profundo de su ser, que finalmente había encontrado su camino a casa. 6 meses después, en una pequeña comunidad apache escondida en lo alto de la Sierra Madre, una joven de largos cabellos negros contemplaba el amanecer desde la entrada de su cabaña. A su lado, un hombre alto y fuerte entrelazaba sus dedos con los de ella, compartiendo el momento en silencio. Ixchel Ramírez, ahora conocida entre los apaches como la que habla con la tierra, había encontrado finalmente su lugar en el mundo. Aquí, sus rarezas no eran motivo de miedo o rechazo, sino de respeto y admiración. Su capacidad para sentir los cambios en el clima antes de que ocurrieran, para encontrar agua donde otros solo veían piedra seca, para comunicarse con los animales con gestos casi imperceptibles. Todas estas habilidades que en el valle la habían convertido en una paria, en la montaña la habían transformado en un miembro valioso de la comunidad. Adrián Nayeli, su compañero y guía, le había enseñado las antiguas tradiciones de su pueblo, el respeto por la tierra, la importancia de tomar solo lo necesario, la sabiduría de escuchar antes de hablar. Y ella, a cambio, había traído nuevas ideas, formas de adaptarse al mundo moderno sin perder la esencia de lo que significaba ser apache. Juntos, estaban ayudando a revitalizar una cultura que se negaba a desaparecer, que resistía como las rocas de la montaña ante el embate del tiempo y el olvido. A veces, Ixchel pensaba en su familia en el valle,
en su madre, que quizás la extrañaba a pesar de nunca haber sido capaz de defenderla, en Toño, que crecería con las ideas de su padre a menos que encontrara el valor para cuestionarlas. Y, sí, incluso pensaba en don Javier, prisionero de su propio odio y miedo. Pero esos pensamientos ya no la atormentaban como antes. Había perdonado, aunque no olvidado. Había comprendido que cada uno tiene su propio camino, y que el suyo la había llevado exactamente donde debía estar. Un águila real sobrevoló la aldea, su majestuoso vuelo dibujando círculos en el cielo cada vez más luminoso. Y Shell sonrió, reconociendo al animal que se había convertido en su guía espiritual. «¿En qué piensas?», preguntó Adrián, notando su sonrisa. «En la libertad», respondió ella apretando suavemente su mano. «En cómo a veces tenemos que perderlo todo para encontrarnos a nosotros mismos». Adrián asintió, comprendiendo perfectamente.